Buenas tardes. Bienvenidos seáis todos a este congreso que se sitúa en la dimensión a la que nos invita el Papa Francisco, una dimensión de creatividad, que significa, como él mismo dice, buscar caminos nuevos, o sea, buscar el camino para que el Evangelio sea anunciado. Estos caminos nuevos, para los que se necesita coraje y responsabilidad. Nosotros ahora iniciamos nuestro congreso con la oración. Siempre en el camino nuestro, en el principio, está la oración, porque en el principio de la Iglesia y de su acción está el Espíritu de Dios, que es el que la acompaña y la guía. Como tenemos la estructura que tenemos, es más cómodo que estemos sentados, aunque nuestro corazón debe estar en pie, atento, para pedirle al Señor que este encuentro nuestro dé fruto en todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Comenzaré leyendo un texto del apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, un texto dirigido él a sus colaboradores, a su gente, como es un texto dirigido a nosotros también, colaboradores en la obra del Señor. Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que residen en Filipos, con sus obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Siempre que rezo por vosotros lo hago con gran alegría, porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre nosotros esta obra buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados todos. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Veni Creator Spiritu, mentes tuorum visita, imple superna gratia, et tu creasti pectora. Amén. Pues bien, iniciamos nuestra reunión y ahora doy la palabra al rector, magnífico rector de la Universidad Católica de Valencia, don José Manuel Pagán Agulló. Muchas gracias, don Javier. Pues lo primero que quiero es agradecer y hacerles una confesión. Agradecer al CEU, a la Universidad Cardenal Herrera CEU, la acogida y la ayuda prestada para la organización de este congreso y confesarles la envidia que me entra cada vez que vengo a este precioso Paraninfo.
El rector, mi amigo Vicente Navarro Luján, bien lo sabe. En segundo lugar, quería felicitar y reconocer a la Facultad de Teología San Vicente Ferrer por el diseño y organización de este congreso. Un congreso que aborda un tema crucial como es el de la evangelización. Hoy, más que nunca, es fundamental que salgamos al encuentro del otro, que demos testimonio con nuestra vida del amor de Dios a cada persona, que demos razón de nuestra esperanza. Urge una pastoral misionera, esa iglesia en salida de la que nos habla el Papa Francisco, que supere aquella pastoral de conservación dirigida en exclusiva a quienes frecuentan la iglesia. Y es precisamente aquí donde la universidad, nuestra Universidad Católica de Valencia, como realidad diocesana, está llamada a participar de esta misión evangelizadora, desde lo que es propio de una universidad, la docencia, la investigación y la transferencia. Nuestros estudiantes, los jóvenes en general, están esperando ver en nosotros la alegría propia del que ha encontrado a Jesucristo. Así que nada más, espero que sea muy provechoso este congreso. Agradecerles y felicitarles también a todos ustedes por su participación en este congreso. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Santiago Pons, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia. Muchas gracias, don Javier Salinas, obispo auxiliar emérito de Valencia. Muchas gracias, José Manuel Pagán, magnífico rector de la Universidad Católica de Valencia. Y muchas gracias, bienvenidos todos los que estáis aquí, párrocos, vicarios, laicos, religiosos, todos aquellos a los que pues la inquietud por lo que está pasando, o si queréis, por lo que no está pasando en nuestras parroquias, os ha levantado de casa y os ha hecho desplazaros. Muchas gracias por este desplazamiento y por este interés. Simplemente quiero transmitiros el trabajo y la dedicación que el equipo de investigación ha ido realizando a través en estos 2 últimos años. Ha sido un trabajo intenso. Bueno, ya sabéis que nos ha tocado también vivir una pandemia y en medio de esa pandemia hemos tenido que estar trabajando. La nómina de agradecimientos es inmensa, no os lo podéis imaginar la cantidad de personas, de parroquias que han creído en este proyecto y han querido unirse a él. Hoy vamos a presentar algunas líneas y en este congreso este congreso no es el final, es el final de nuestra investigación y la presentación de los resultados, pero quiere ser el comienzo de algo más, el comienzo de despertar la inquietud y sobre todo la esperanza de que es posible hacer las cosas de otro modo. Permitidme simplemente que os recuerde la estructura del congreso que tenemos aquí. A continuación nos acompañará Monseñor Armando Mateo con esta ponencia inaugural. A las 5:30 tendremos una pausa. A las 6 el equipo de investigación hará la primera parte de la presentación de los resultados, hasta las 7:30 en que nos desplazaremos a la iglesia del seminario. A las 8 tendremos un rato de adoración al Señor. Mañana comenzaremos de nuevo a las 10 de la mañana con la segunda parte de la presentación de los resultados. Una pausa, después una mesa redonda con estos 3 participantes, Juan Ignacio Damas, que es vicario general de Jaén, Javier Francés, que es párroco de Nuestra Señora del Don, de Alfafar, y Teresa Valero, delegada episcopal de evangelización de la diócesis de Solsona. Y haremos una pausa para la comida. Por la tarde tendremos la segunda ponencia de William Simon. Nos conectaremos
por videoconferencia con California, que es donde vive William Simon, para tener esta conferencia. Como hoy también tendremos la posibilidad de la traducción simultánea para poder seguir la intervención. Después de eso, una pausa y a continuación, a las 5, tendremos una serie de talleres, 10 talleres simultáneos. Tenéis la información en la hoja que os han repartido, en las hojitas que vienen en la bolsa de inscripción. Es importante que os inscribáis a 2 de los talleres porque se va a repetir el mismo taller 2 veces. Y entonces tenemos la posibilidad de participar en 2 talleres. Tenéis ahí la relación de los talleres. Y, por último, nos volveremos a encontrar aquí para la clausura, que la realizará nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Benavent. También le acompañará el rector de la CEU, Cardenal Herrera, don Vicente Navarro de Luján. Y, por último, una misa de envío a las 7:30 de nuevo en la iglesia del seminario. Si os fijáis, enmarcamos también este congreso con momentos de oración, porque estamos convencidos de que este no es nuestro proyecto. No es nuestro proyecto. No es el proyecto de nadie, sino que es el Espíritu Santo quien está suscitando. Y por eso tenemos que acudir a Él. Acudir a Él para saber discernir qué quiere de nosotros en este momento de la historia. Y sabiendo lo que quiere, acudir a Él para que nos capacite y nos impulse. Y eso solo desde la oración lo podemos conseguir. Por eso tenemos estos momentos de oración. No son momentos de devoción, pues para darle un toque de devoción a un congreso católico. No, no se trata de eso. Se trata de que nos pongamos en oración porque necesitamos la acción del Espíritu en nuestro corazón. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra participación y espero que podamos entrar en todo lo que hemos ido descubriendo en estos 2 años de trabajo. Muchas gracias. Ahora me corresponde a mí decir las palabras rituales, pero voy a esperar un poco. Porque, daros cuenta, realizamos el Congreso en ese tiempo de Cuaresma y el Papa nos ha dirigido un mensaje para la Cuaresma que ha querido unirlo junto a las tesis cuaresmal al camino sinodal. Y el Papa nos recuerda que es necesario ponernos en camino, un camino que cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio, concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal, que como Iglesia nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación de ambas cosas. Porque ciertamente llevar adelante esta misión requiere un esfuerzo, pero previamente al esfuerzo hace falta la motivación. Sin coraje interior, sin confianza, será imposible. Necesitamos esto más que nunca. Y necesitamos también después la responsabilidad. Saber que el Señor nos precede siempre, pero que nosotros estamos llamados a responder, porque si no respondemos. Y a mí me alegra mucho que esté aquí entre todos los que estáis, tantos y tantos seminaristas de nuestro seminario diocesano, que es un poco representación de los jóvenes que se van incorporando en la misión eclesial para ser en su día pastores de la Iglesia. Y es que el Papa, cuando nos encontramos con él tantas veces, cita un texto del libro de Joel en que dice eso, dice, los jóvenes profetizarán, los mayores soñarán. A mí me toca soñar. Yo sueño. Y sueño desde la pregunta, me pregunto eso. ¿Qué iglesia dejaremos a los que van a venir detrás? ¿Qué puedo hacer yo por la Iglesia?
Esta es una cuestión fundamental, una pregunta que está ahí, porque a veces, en el momento presente, todos somos muy dados a hacer evaluaciones, a contrastar, ver dónde están nuestras debilidades, dónde están los problemas. Y a veces, como decía aquel amigo mío empresario, dice, a más análisis, más parálisis. Es necesario mirar más hondo. Y como se ha dicho, nos ha dicho el decano, esta es una obra del Señor, que Él nos conduce. Y nosotros respondemos, los jóvenes profetizarán, los mayores soñarán. Soñamos con una iglesia, sí, renovada, una iglesia distinta. Llama la atención, el otro día el arzobispo de Kinshasa, en una declaración suya, decía eso, que la iglesia de Europa está muriendo. Y un poco diciendo, es África, con sus jóvenes, quienes van a ser los que llevan. Yo no lo sé si será así, pero está claro una cosa, que los jóvenes de aquí también pueden hacer algo por su iglesia. Y es su hora también. Y me alegro mucho de que estéis aquí y que llevéis adelante esta misión. Y que naturalmente, como nos recuerda el Papa en este mensaje suyo, es necesario siempre escuchar la palabra del Señor, escuchar a Jesucristo, ponernos a su escucha y con Él a la escucha de su pueblo, estar en esta actitud de acogida y luego tener este coraje, esta confianza para salir de ese torbellino del siempre ha sido así, para decir, puede ser de otra manera, aunque esos pasos que demos sean tan humildes, tan sencillos, que parecen invisibles, porque, como una cita que el Papa citaba a Edith Stein, dice ella eso, los grandes cambios de la historia no los protagonizan simplemente aquellos que aparecen como efectivamente los grandes líderes que la historia recuerda, sino que eso ha sido posible porque una multitud de otros, de forma humilde y sencilla, han colaborado, han trabajado, han estado ahí. Y de hecho es así. Así es como se producen las cosas. Ciertamente necesitamos líderes, necesitamos alguien que se ponga al frente, que le sigamos, que nos ayude, pero también necesitamos que todo el pueblo de Dios, y tengamos conciencia de ello, somos todos misioneros, discípulos misioneros, y tenemos una misión que cumplir. Yo creo que en ese sentido un congreso como este es una piedra más en el camino, pero poco a poco se va construyendo algo. Y por tanto aquí podemos de nuevo renovar nuestra esperanza y también encontrar caminos concretos, porque ya digo también, hoy existen muchos relatos, muchas explicaciones, y son necesarias porque necesitamos tener una visión, pero al mismo tiempo hace falta la humildad de los pequeños pasos, de los que cada uno está dispuesto a hacer. ¿Qué haré yo por mi iglesia? ¿Qué haré yo para llevar adelante esta misión que la Iglesia nos propone? En ese sentido, y perdonad que me alargue un poco, pero no me alargo más, el Santo Padre es para nosotros un símbolo, aparte de la realidad de su mensaje. Yo personalmente os digo, leo y releo muchas veces Evangelium Gaudium, y ahí encuentro motivaciones, razones, porque hoy muchos de los grandes problemas que tenemos es falta de motivación, espíritu de derrota, de depresivo, de que no sabemos. No, hermanos, despertemos. De hecho, si estáis aquí, esto ya es un signo de que hay gente que despierta. Gracias a Dios por vuestra presencia. Y con esas palabras termino y doy por inaugurado este congreso. Gracias.